Celestial, eterno Dios que estás en el cielo, te damos. Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Y sobre todas aquellas personas que estarán en contacto, Señor, con esta prédica a través de las redes sociales, extiende tu misericordia, extiende tu mano poderosa para obrar milagros, maravillas, portentos en medio nuestro. Si hay personas que no te conocen, sálvales, Señor, toca sus corazones con la unción poderosa de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto sabemos que redundará para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el Salmo 33. Ese es el estudio que todas las mañanas estamos desarrollando en este lugar. Bien pudiera desarrollar otro tipo de devocionales, pero no. De hace muchísimos años me ha intrigado más el impartir estudios, porque a través del estudio bíblico uno puede crecer espiritualmente, puede desarrollarse, y tiene usted que aprovechar el tiempo al máximo para poder hacerlo. ¿Se recuerda usted en dónde nos quedábamos la semana pasada para los que vienen al culto de la mañana? ¿En cuál versículo nos quedábamos? En el 5, correcto. Marque los estudios, hermano, porque va a llegar un momento en que esto le va a servir a usted. Hay una frase que me hace recordar del salmista. Dice que él fue preservado del pecado, o sea, de no pecar contra Dios, porque él guardaba sus dichos en su corazón. Y dice la frase así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos es la palabra, la ley es la palabra, los mandamientos es la palabra, la escritura es la palabra. Entonces los dichos, en mi corazón guardé tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Llega un momento en que nos vamos a enfrentar con el mismo diablo, los demonios, las tentaciones que vienen del externo y las concupiscencias que emanan de nuestro interior. Es el peor enemigo, somos nosotros mismos, y muchas veces culpamos al diablo. Cuando no hay ninguna preparación, no tenemos la capacidad de vencer. Por eso es que la palabra tiene que ser guardada en el corazón. Dice el versículo 6 en adelante, vamos a leer hasta el 10. Por la palabra de Jehová, lea conmigo a voz en cuello. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, esa es la recomendación. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Repito la frase del verso 10: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Por favor, tome su asiento y regáleme 45 minutos. Vamos a irnos temprano hoy, los que se van a ir. Yo me quedo. Hermanitos, estamos desarrollando lo que es el tema que lleva como nombre las razones o motivos que nos impulsan para poder alegrarnos en Jehová. Vuelvo a repetir el tema: las razones o motivos que nos impulsan para poder alegrarnos en Jehová.
Así en síntesis, recuérdese que este salmo es como una convocatoria para poder alegrarnos en el Señor. Pero ¿cómo es que vamos a alegrarnos? Es cuando uno entiende su papel como ser humano. Alegrarse en el Señor es darle glorias, es darle alabanzas, es entonar un cántico a Él. Por eso es que la Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando el hombre lo hace, entiende su rol en el cual éste tiene que estar. Muy bien, ahora que he mencionado eso, quiero hacer como un pequeño recordatorio lo que ya hemos desarrollado para poder engranar con lo que vamos a desarrollar hoy a través de esta temática. Vamos a seguir, que queden claro, hablando o añadiendo acerca de las razones o motivos por los cuales nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor. Es decir, que la semana anterior no terminamos, ni vamos a terminar hoy, porque prácticamente el Salmo está lleno de esos impulsos o motivos que nosotros debemos de entender y agarrarlos para poder alegrarnos en el Señor. Hoy vamos a ver otros más, pero recordando lo que ya hemos visto, el primer motivo o la razón por la cual debemos de alegrarnos en Dios, estuvimos viendo, el primero es porque su palabra es recta. Repita la frase conmigo: su palabra es recta. El número dos, el segundo motivo o razón por el cual tenemos que alegrarnos en el Señor, es que toda la palabra es hecha con verdad. Cuando decimos es hecha con verdad, nos estamos refiriendo de manera literal a su fidelidad. Tercero, veíamos también que uno de los motivos o razones por las cuales tenemos que alegrarnos en el Señor es porque su misericordia es amplia. Todo esto ya lo hemos desarrollado, pero hoy vamos a ver el cuarto motivo. Vamos a ir de manera ordenada. ¿Qué es lo que nos impulsa también en cuarto lugar? A mí me debe de motivar para alegrarme en el Señor, para adorarle a Él. Entonces vamos a ver este cuarto aspecto que nos impulsa, y es su poder. Repita la frase conmigo: lo que me debe de impulsar para alegrarme en el Señor es su poder. Es su poder, no es otra cosa. Para poder observar esto, yo voy a tomar el versículo 6, 7 y 8 y 9. Solo en esto vamos a hablar de lo que es el poder de Dios. ¿Cómo yo puedo mostrarle al mundo de cuán poderoso es Dios? Y ese poder, al verlo de manera visible, me impulsa para alegrarme y adorarle a Él. Porque las personas naturales que no tienen a Cristo, muchas veces ellos se basan a lo que se observa. Es decir, si no me presentas nada visible, yo no te puedo entender, no te puedo comprender. Y ahí viene la otra frase: no te puedo creer. Muéstrame para yo creer. Esa es, hermanos, la exigencia de una persona incrédula, porque una persona creyente no exige o no quiere que se le presente evidencia. La frase que más suena es esta: hasta no ver, no creer, que esa es una expresión que se le acumula a Tomás: hasta no ver, no creer. Bien, en el mundo entonces las personas naturales sin Cristo exigen evidencia. ¿Qué puedo yo presentar como predicador? Una evidencia de peso para que ellos crean que Dios es poderoso. Sé que ellos, a pesar de lo que yo vaya a presentar o ustedes presenten, sé que ellos no necesitan de eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay dos tipos de revelaciones. Una es la revelación natural y la otra es la revelación especial. En la revelación natural, que es la que voy a presentar como ejemplo, para que el mundo no esté exigiendo, suficiente con la revelación natural. ¿En qué consiste la revelación natural? En que Dios se muestra a través de lo creado.
Por eso es que la Biblia dice en otros salmos, que ya los hemos estudiado, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, los cielos cuentan. Ya he interpretado esa expresión, pero voy a volverla a interpretar. Los cielos cuentan. Dice un escritor las siguientes frases: que se haga a un lado en quienes Dios coronó la creación. En quienes Dios coronó la creación, en nosotros. Al sexto día Dios hizo al ser humano. No lo hizo con el poder de su palabra, lo hizo con sus manos, lo hizo del polvo. Entonces, cuando Dios ya hubo hecho el cuerpo, el envase, como decimos nosotros, el cuerpo estaba inerte, sin vida. Y lo que hizo Dios en su proceder fue darle a ese cuerpo de lo de Él. Dice la Biblia que Dios le dio aliento de vida, es la expresión soplo de vida. Dios le da de su espíritu y el hombre entonces recibe vida. Dios corona esto al sexto día. Al séptimo día Él descansa. Entonces, a esto que Él creó al sexto día hay que hacerlo a un lado. Hay que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Es decir, que no necesitamos del testimonio del hombre en la revelación natural. ¿Por qué? Porque la misma creación es como que si se pusiese en un púlpito para impartir una enseñanza. La misma creación habla de quien lo creó. Es decir, la creación nos enseña que hay un creador. Aquí hacemos a un lado todo lo que algunos científicos ateos podrían decir en sus teorías evolucionistas. Queda a un lado. Dios se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque la misma creación, nosotros estamos basados en la teoría creacionista, no evolucionista. Entonces, la misma creación se para y alzaría su voz y diría: Dios me ha creado. Vean ustedes, aunque esto que estoy diciendo es contra naturaleza, porque la creación no tiende a expresarse como nosotros, sino que se muestra. Por eso dice la frase: los cielos cuentan. Ellos dan cátedra, ellos enseñan diciendo: a mí yo no vine por evolución, yo no vine por una explosión hace miles de años. Los mismos cielos nos están enseñando que hubo un creador dentro de lo que es la revelación natural. Entonces nadie tiene excusa, nadie tiene, hermano, ¿qué le digo? Podría decirlo de esta manera: no puede presentar ningún argumento de que todo esto que nosotros vemos inició hace millones de años con una explosión. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque la misma revelación natural nos da a conocer que hubo un creador, y ese creador es Dios. Pero ¿cómo fue creado todo esto si les he presentado la revelación natural? Alguien podría decir: hermano, nosotros somos bienaventurados, es decir, dichosos los que vivimos en el presente, porque no nacimos en una época pasada en donde no había un pregonar, un predicar, un enseñar del evangelio como nuestros antepasados. ¿Cómo Dios? ¿Cuál será el trato de Dios hacia estas personas que nunca oyeron el evangelio? ¿Será que Dios los va a condenar? Y algunos hermanos responden: no, ellos se van a salvar porque ellos nunca escucharon evangelio. Por eso es que ellos practicaban sacrificios acá en Centroamérica y algunos lugares en donde se extendían nuestros antepasados. Entonces no, dicen algunos, ¿verdad? Dios va a tener misericordia y ellos van a entrar al reino de los cielos porque no oyeron evangelio. No es esa la respuesta. Nuestros antepasados, aunque no escucharon el evangelio, pero tuvieron la revelación natural.
O sea que si el hombre se condena, el hombre un día va a estar en ese sitio donde ya nadie tiene salida, porque la Biblia lo dice, que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El hombre no tiene excusa, es que nadie me habló. No, la misma revelación natural enseña que hay un Dios. Y al mostrarse, entonces el hombre tiene que creer que hay un ser supremo, un ser que hizo todo. Y al conocerlo a través de lo creado, el hombre tiene que volverse a él. Pero el hombre no lo hace. Entonces, con esto que estoy expresando en la introducción, yo puedo tener ya la puerta abierta, es decir, el pórtico abierto para poder desarrollar lo demás. Diciéndole esto, vuelvo a lo primero. Aunque los hombres naturales nos pidan, nos exijan que les presentemos evidencia de un Dios que es poderoso, ellos ya saben. Lo que pasa es que aquí vamos a utilizar aquella frase que es muy conocida por los salvadoreños: los hombres se hacen los de los panes, que literalmente significa se hacen locos, los locos. Ellos están viendo, ven el mar, ven todo, las estrellas durante la noche. Hay hermanos, momentos en que cuando uno viene en el vehículo, se dirige uno para acá, para Chalchuapa, uno va para Santana. Hay un momento ahí por las 5:30 de la tarde, hay un atardecer pero tan precioso, hermano, pero tan precioso, donde los rayos del sol, unas nubes tan lindas, uno dice, uno se inspira, voy a tomar una fotografía. Y uno no le queda más que decir, en realidad Dios se mandó haciendo todo perfecto. Pero por si las dudas, añadiendo, el mundo sabe que hay una revelación natural, por si las dudas hay que añadir, es decir, que hay que presentarles bases de peso que Dios es el creador. Pues eso es lo que hoy, en cuarto aspecto, vamos a observar. Lo que a mí me motiva, lo que me impulsa para alegrarme, para adorarle a Él, es su poder. Veamos ese poder en el versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos, repítalo fuerte, los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Siga leyendo de corrido. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Verso 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahí está. Todo esto desde el versículo número 6 hasta donde hemos leído nos hablan del poder de Dios. ¿Quién ubicó cada cosa en el lugar donde tiene que estar de manera respectiva? Dios. ¿Por qué el mar no se sale de su cauce? Porque Dios le marcó límite. Claro, los mismos hombres han hecho que nuestro planeta convulsione, ¿verdad? Por el pecado, no por la basura que se tira en el mar. Eso es lo primero que las personas enfatizan. Como hace unos días andaban unos chinitos recogiendo basura, no sé si en la playa El Tunco. Entonces salió un salvadoreño y dijo: esto deberían de enseñarnos todos los días, porque contaminamos. Y ese sí es cierto, se contamina. Las basuras que no se depositan en los recipientes contamina. Pero los hombres no hacen énfasis a lo que daña más, que es el pecado. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque el pecado del hombre hace que esta tierra sea maldita por nuestras acciones negativas. Con el pecado que el hombre cometió, maldijo la tierra, y máximo la maldijo más cuando hubo el primer crimen, es decir, de Caín en contra de su hermano Abel. Esa sangre derramada maldijo la tierra. Maldijo la tierra. Entonces la tierra está maldita por el pecado del hombre. Y por eso es que cuando yo le digo la frase, Dios ha marcado límite al mar, que no se salga, hay un límite.
Y hay alguien podría decir, hermano, entonces ¿por qué hay tsunamis? Por lo que le acabo de decir. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos romanos, en Roma, perdón, dice que la tierra gime con dolores de parto, anunciando o esperando su redención. Entonces está duro esto, pero lo lindo es que el Dios que es poderoso lo hizo todo. Lo hizo todo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es decir, con el poder de su palabra. La frase es: Dios habló y fue hecho. ¿Tendrá poder lo que emana de la boca de Dios? Hermanito, eso ni lo dude. Cada expresión que emana de la boca de Dios es para orar. Es decir, cuando Dios abre sus labios es para hacer algo. Es para hacer algo. Entonces su palabra tiene el poder de crear. Y estamos hablando acá, cuando hablamos del poder creador de Dios, estamos introduciendo a la persona de Jesucristo. Es decir, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia y nos vamos a Génesis y nos vamos al capítulo número 1, usted va a encontrar estas frases tan lindas que compaginan con lo que estamos explicando. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó todo. Es decir, la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Claro, allí participó la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Allí participó el Padre. Pero hay que recordar esto, introduciendo lo que es la Trinidad. No son tres dioses, sino un solo Dios con tres personalidades diferentes. Ese solo Dios, que tiene tres personalidades diferentes, participó en la creación. Dice una versión de la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, la expresión que se utiliza es: estaba impaciente. Estaba impaciente, se movía sobre la faz de las aguas. Él se movía, él estaba impaciente. ¿Por qué? Porque él quería que participar de lo que habría de ser creado, es decir, de lo que habría de ser ordenado, porque la tierra ya estaba, pero estaba desordenada, dice la Biblia, desordenada y vacía. Es decir, cuando decimos la expresión desordenado, era un caos. Cuando decimos vacío, no había nada. Entonces ellos estaban allí. Cuando Dios habló, todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Algunos, cuando se trata de hablar de lo creado, de lo ordenado, algunos como que quieren presentar cierto tipo de margen en eso creado, en eso de ordenar, en eso de llenar. Algunos como que siguen pensando de manera humana y dicen: Dios hizo esto, Dios se tardó 20 años para hacer esto, Dios se tardó 15 años para hacer esto, Dios se tardó 50 años. No, si leemos la Biblia, cuando Dios comienza a ordenar todo y a llenar todo en la tierra que estaba vacía, la Biblia habla de días. El primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, el cuarto día hizo esto. Pero alguien me preguntaba, interesado, porque había inquirido en eso, es decir, había investigado, y me dice esta pregunta: pastor, si Dios hubiese querido hacer todo en un solo día, ¿cree que lo hubiese podido hacer? Hombre, aquella expresión que aparece en Lucas que dice: ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Dios puede crearlo. Dios es Dios. Por si alguien le pregunta algún día: ¿y quién está antes de Dios? No, no se puede hablar que quién está antes de Dios. Dios es Dios. Tú no puedes anteponer a Dios a lo que fue creado. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es, dice la frase en el griego de la Biblia que se aplica en Apocalipsis: Dios es Poncrator. La frase Poncrator es: Dios es todopoderoso. Antes de Dios no había nadie. Él es
Él ya era. La frase que aparece en Éxodo es cuando se le revela a Moisés, porque el ángel de Jehová está en medio de la zarza, dice la Biblia, léalo con cuidado. Está en medio de la zarza. El ángel de Jehová es Jesucristo. Está en medio de la zarza y le habla. Entonces, ¿qué voy a decir cuando yo vaya allá a Egipto? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me manda? Entonces viene, se revela el ángel de Jehová en medio de la zarza y dice: tú vas a decir: yo soy. Yo soy. O sea que decir la expresión yo soy es: yo existo, yo soy eterno, yo soy el soberano. A mí nadie me creó. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Es el gran yo soy. No hay nadie como Él, nadie se le compara. Todo fue hecho, y dice: todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Cuando Dios ordenó todo, Él dijo: esto va a ser tierra, lo seco, y las aguas va a ser el mar. Y puso esa división. Él juntó el montón de aguas. Qué lindo es Dios. Hombre, cuando usted va al mar y dice que bueno, y este montón de agua, ¿por qué está ubicada aquí? Volvemos a repetir lo que decíamos en el inicio del desarrollo de la temática. Dios marcó límite. Si esa agua se sale, es porque algún propósito Dios tiene, como las situaciones que ocurren en Indonesia. Es una isla donde hay de manera continua hay tsunamis. En Japón, por ejemplo, también. Los lugares donde las personas están acostumbradas a ver olas gigantescas. No, porque Dios marcó límite. Un día Dios va a ordenar a las aguas cubran todas las islas. Ese tiempo ya viene, porque todas las islas, los picos más altos de este planeta serán cubiertos. Así lo dice Apocalipsis acerca de los juicios que habrán de sobrevenir a este planeta. Pero será Dios quien fue el que hizo que se abrieran los abismos que hay debajo de la tierra. ¿Quién abrió las cataratas, es decir, los cielos, para que las cataratas comenzasen a salirse del cielo para abajo, lluvia tras lluvia? ¿Por qué? ¿Quién ordenó eso? Él tiene la capacidad de hacerlo. Estoy recordando el diluvio, hermano, porque él mismo había dicho: raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Dios se compromete y dice: voy a limpiar la tierra. Y algunos se reían porque nunca había llovido. Nunca había llovido. El rocío hacía que las plantas creciesen. Entonces llevar un mensaje como el de Noé no es fácil. No es fácil. Señores, viene diluvio, arrepiéntanse. Era un mensaje no creíble, pero era un mensaje desafiante. Viene diluvio, créanlo. Dios va a limpiar la tierra por el pecado de ustedes, por la maldad de ustedes. Dios entonces iba a dar como una retribución de lo que el hombre había sembrado mal. Porque cuando el hombre siembra mal, Dios envía retribución. Es decir, la paga del pecado es muerte. Es decir, si tú pecas, Dios te va a enviar retribución. Y nadie creía, todos riéndose, ¿verdad? Yo en algún momento he tornado esa explicación cuando estoy predicando con cierta frase infantil, porque la leí en uno de los libros de alguien que escribe de manera motivacional. Decía que cuando comenzó a llover, decía, alguien le cayó una gotita y dijo: este es pipí de pajarito. Así dijo, ¿verdad? Porque lo he leído. Entonces introduje eso en cierto momento y comenzó otra vez el pajarito, ¿verdad? Pero que el pajarito no puede estar haciendo sus necesidades de manera continua. Comenzó a pringar más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que se abrieran los cielos, ordenó que se abrieran los abismos. Y de igual manera, cuando el diluvio terminó, Dios vuelve a ordenar que se cierren, que los cielos se cierren y que los abismos se cierren, y el agua comienza a consumirse. Dios tiene poder. Pero quiero culminar esto. No le voy a explicar todas las frases, por eso le dije: hermano, lea de manera corrida todos los textos hasta donde vamos a llegar, hasta donde vamos a mostrar el motivo que nos impulsa el alegrarnos en el Señor, que es su poder. Ahora, quiero que quede bien en claro esto que voy a mencionar. Ese poder
que Dios tiene aquí para crear, para ordenar, para marcarle límite a todas las cosas, ese poder de cumplir lo que prometió solo le pertenece a Dios. ¿Escuchó la frase que dije? Es decir, que cuando dijo, voy a hacer esto, lo hizo. Ese es el poder de prometer. Esa es una promesa. Dios tiene poder de decir, voy a hacer esto. Pero la pregunta es, ¿lo cumple? Dios lo cumple al pie de la letra. Ese poder de Dios es excelente, ese poder de Dios es grande. Pero ese poder, hermanito, también quiero mencionarle ese poder está a nuestro alcance. Dios, de manera independiente, Él promete y lo hace. Y nadie puede cuestionarlo. Entonces, lo lindo es esto. ¿Creemos nosotros que ese poder de Dios sigue vigente? ¿O únicamente fue algo que se dio para el pasado, para los inicios, para cuando Él decidió crear todas las cosas? ¿Quedó en el pasado? Sería ridículo decir que todo ese poder que se dejó ver para poder crear todas las cosas quedó en el pasado. Entonces limitaríamos el poder de Dios, le marcaríamos límite. No se daría. Dios no tiene límite. Nosotros sí, los seres humanos. Nuestro brazo, mientras los años pasan, nuestros pies se van debilitando. Cuando llega la vejez, nuestros brazos se debilitan. El sentido de la vista se va atrofiando. Ya no es lo mismo lo que expresamos. Muchas veces ya, cuando ya va avanzando una persona, dicen, ya actúa como un niño. Y es cierto, porque hay expresiones que parece ser que algunas de ellas no las decimos con coherencia. ¿Será que Dios tiende a olvidar? ¿Será que Dios, conforme los años van transcurriendo, disminuye su poder? ¿Será que Dios le falla el sentido del oír? ¿Será que Dios le falla la vista? Dios siempre mirará como Él mira. Dios siempre hablará como Él habla. Dios siempre oirá como Él oye. Dios, su mano poderosa nunca se ha debilitado, sigue siendo poderosa para extenderse en favor de los suyos. Entonces creamos que si Dios, su poder, su promesa, su poder y su promesa están de la mano, Dios promete pero cumple, Él obra. ¿Será que ese poder está accesible para nosotros en nuestro tiempo actual? Claro que sí. Por eso es que le vamos a ir de una sola vez hasta el versículo 8 y dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Todos. ¿Pero por qué vamos a temer? Por su poder, porque Él es poderoso. Entonces, ¿está accesible ese poder para mí? Claro que sí. Para que veas, Dios promete, pero también obra. Me gusta la frase, es que Cristo, el Dios hecho carne, porque Cristo es Dios hecho carne. Hace 2000 años, cuando Él vino, Jesús les dijo a sus discípulos estas frases: os doy toda potestad de hollar escorpiones y serpientes. Wow, si uno entiende esas frases, se los está diciendo a algunos pecadores humildes. Se los está diciendo porque dentro de los 12 había un guerrillero. Había un personaje llamado Simón el Celote. ¿Por qué? Porque Simón era guerrillero, pertenecía al partido de los celotes. Habían 3 agrupaciones en el tiempo de Cristo, cuando Cristo apareció en escena. Es decir, estaban los saduceos, los fariseos y los celotes. Los celotes nunca estuvieron a favor de las leyes romanas. Los celotes eran hombres que mataban, como actúan los guerrilleros cuando utilizan sus estrategias de guerrilla. Es decir, atacan y se esconden, atacan y se esconden. Los celotes era un partido revolucionario que iba en contra del gobierno romano. Entonces Cristo llamó a un celote. Pues dentro de los pescadores había un guerrillero, y dentro de los guerrilleros habían personas que más de alguno de ellos tenía cierta preparación, como el caso de Felipe, que era un estadista. Entre ellos había una mezcla de caracteres. Pues a estos humildes y a la otra mezcla de caracteres diferentes, el Señor les dice una enseñanza profunda: les doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Les doy potestad. Les está diciendo: les doy toda autoridad, les doy todo poder.
Es decir, lo que yo tengo se los traslado a ustedes. Promesa, promesa. Estamos hablando de promesa. Segundo lugar, aparte de la promesa, os doy toda potestad. Les está dando poder, porque el poder de Dios no se queda en lo teórico. El poder de Dios no se queda en promesas. Siempre he dicho esta frase: Dios no es como nosotros. Nosotros decimos algo del diente al labio y no lo cumplimos. Somos mentirosos. Dios no es así. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete, lo hace. Promete, lo hace. Su poder obra en medio de esa promesa. Entonces dice a sus discípulos: les doy potestad, les doy poder de hollar escorpiones y serpientes. Les está dando la facultad de ser vencedores en medio de los demonios, porque decir escorpiones y serpientes es hablar de una lucha espiritual. No a cualquiera le gusta hablar de ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la lucha espiritual, se tienen que introducir la materia de la demonología. Es decir, que se tiene que hablar de demonios, se tiene que hablar de ángeles, angelología, se tiene que meter. Hay demonios, alguien decía, lo decía de manera sencilla: hay demonios buenos y hay ángeles malos. No, no, señores, hay ángeles malos, hay demonios malos, perversos, pero hay ángeles que no corrompieron su naturaleza. A eso las personas pueden decirles ángeles buenos. Sí, dentro de esa batalla espiritual hay una guerra que mientras más los años vayan transcurriendo, esa guerra se va tornando más fuerte, más aguda, más terrible. A usted y a mí nos ha correspondido vivir la época más cruel, más dura. ¿Por qué más dura? Porque antes de la venida de Cristo se nos presenta una señal evidente. Es decir, que antes del retorno de Cristo por su iglesia tendría que haber apostasía. Es decir, dentro de la apostasía habrían hombres intemperantes, habrían hombres amadores de sí mismos, hombres aborrecedores de lo bueno y amadores de lo malo. En esa época nos ha correspondido vivir. Entonces, cuando aparecería este tipo de comportamiento en las personas, eso es apostasía. Hombres que se volverían en contra de sus padres, odiosos. Cuando esto aparece, implica entonces que mientras enseñamos, el corazón del hombre está más duro, no estará accesible para la palabra, más duro, más duro. Alguien decía, la época de los 50 era accesible. Claro, yo he visto predicaciones, he leído libros de Billy Graham cuando él predicaba en los Estados Unidos. He leído biografías de los grandes hombres de Dios. Un sermón de 40 minutos, 10,000 personas. Un sermón de 30 minutos, 15,000 personas. Vaya a ver, hoy podemos dar sermones todo el día y la gente dura, apática, insensible. ¿Por qué? Porque esta guerra espiritual está más aguda, más aguda, más aguda, más aguda. Pero en medio de esta guerra es donde nosotros tenemos que someternos más a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esta guerra van a haber vencidos y van a haber vencedores. ¿De cuáles nosotros queremos ser? Yo ya no quiero ser de los vencidos, señores. Si al principio uno, en el caminar del evangelio, habían cosas que lo vencían, pues uno aprendiendo de la Biblia cómo aprender a vencer. Yo no quiero ser de lo común, yo no quiero ser de lo vencido, yo quiero ser vencedor, porque Pablo ya lo había adelantado. Pablo decía estas frases: óyeme, para los que están en Cristo no hay derrota. En Cristo, dice Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Pero ¿cómo es que una persona va a ser vencedor? Cuando esa persona tiene el poder de Dios. Por eso le decía, no se le olvide, yo no me estoy saliendo de la línea del tema, no he perdido el hilo del mensaje. Ese poder con el cual Dios obró en el pasado está accesible para nosotros. Esas frases que les dijo a sus discípulos son clave. Les doy potestad. Hermano, si algún día usted se interesa en leer un libro de angelología o algún libro que hable de demonología, tenga mucho cuidado, porque no puede leer cualquier tipo de literatura. Una persona, por querer leer y avanzar en más conocimiento acerca de la demonología, se puso a comprar el libro infernal y se lo llevó al diablo.
porque no se puede estar jugando con fuego. Nadie puede jugar con fuego. El que juega con fuego se quema. Y comenzó a estudiar, se interesó más en leer el libro infernal que la Biblia. Es como que uno tenga literatura, se interesas más en leer otros libros que la Biblia, estás perdido, porque este es el libro de libros. Porque hay muchos libros, usted va a encontrar un montón de literatura extraña, muy extraña. Entonces usted puede comenzar a leer, pero si usted está interesado un día, hay buenos libros. Usted va a ver que hablar de demonios no es cualquier cosa. Que muchas veces la mitología griega distorsiona todas las cosas, nos presenta como horripilantes, horribles. No, ahorita mismo puede estar un demonio en medio suyo, sin que usted le tenga miedo, porque el diablo se viste como ángel de luz. Así como hace poquito salió un video en el internet, en México fue eso, en una discoteca si no estoy mal fue en este sitio, Coahuila, creo que hay una discoteca, y comentan que los jóvenes estaban ahí, de repente apareció un tipo trajeado, muy educado, cada expresión que decía era muy asentada, muy refinado cuando hablaba, y entonces los jóvenes entendieron que era una persona distinto a ellos. Invitó a una señorita a bailar. Eso es lo que dice el relato, ¿verdad? Si usted quiere no creerme, no me crea lo que le estoy relatando. Si quiere creerlo, créalo, pero lo estoy presentando como ejemplo. Cuando de repente las luces, como esas luces, las encienden, ¿verdad? Y eso le impulsa a la persona a hacer cosas negativas. Eso daña el cerebro, lo impulsa a la fornicación, lo impulsa a la droga, lo distorsiona totalmente. Entonces, mientras las luces estaban apagadas, aquella persona tan refinada comenzó a presentar una característica física diferente. Cuando vino a sentir, todos se quedaron perplejos, sin palabras, y comenzaron los gritos de un extremo a otro. La gente corría. ¿Por qué? Porque aquel personaje que había entrado, como las muchachas dicen, qué guapo, ahora estaba danzando con una pata de gallina, y el rostro, los ojos ya eran como brasas. O sea que ahí dice la historia, la muchacha que danzó con el mismo diablo. Los demonios se pueden presentar así, hermano. Pueden tomar una fisonomía de alguien muy atractivo, y no es fácil. Entonces, por eso le digo, necesitamos creer que Dios es poderoso y que ese poder no está limitado para el pasado, sino podemos tener accesibilidad a ese poder. Hechos 1:8, cuando Cristo ya iba a ascender a los cielos, dijo estas frases. Os dijo el Señor, la frase tan reconocida allí: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. La frase que aparece ahí es la expresión en el griego dunamit. O sea, Cristo está diciendo, van a recibir dinamita. Pero ¿por qué usted no puede interesarse en este tema y decir, eso no es conmigo? No, si usted se llama cristiano, se dice ser cristiano, usted necesita de ese poder. Si un cristiano no tiene ese poder, dice el doctor Carlos Stanley, tú eres digno de lástima. Todo cristiano necesita ser revestido del poder de Dios. Si un cristiano, dice G. Ávila en uno de sus libros, si un cristiano no está lleno del Espíritu Santo, no es cristiano. Yo me impregnaba en uno de los libros de G. Ávila, leí esa frase. Todos necesitamos ser llenos del poder de Dios. Una cosa es el sello, otra cosa es el poder. Aquí no estamos hablando de bromear, tal vez me interesa. No. Y creemos que la vida cristiana evangélica es llevar una Biblia, cantar coritos. No, señores, esta es una lucha. Hay vencidos y hay vencedores.
Entonces van a recibir dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dijo Cristo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo necesito de ese poder. Yo necesito creer que ese poder es accesible para mí, y que ese poder, con ese poder yo puedo contar con ese poder de Dios. Ahora, no se olvide lo que le acabo de enseñar hace unos minutos atrás. Dios promete y lo hace. Claro que sí, de igual manera en nosotros. Ahora que tenemos ese poder, entonces podemos prometer, y como tenemos el poder, podemos cumplir. Quizás alguien diría: bueno, ¿en qué manera, hermano? Bueno, si vamos a hablar algo, si vamos a prometer algo, cumplamos. Cumplamos. Porque así como Dios tiene la facultad de prometer, Él tiene la capacidad de cumplir. Cuando uno tiene el poder de Dios y usted le dice a una persona: hermano, yo creo que Dios lo puede sanar, usted le está dando una promesa. Yo creo que Dios puede sanarlo, porque aquí está, dice la Biblia que Dios es nuestro sanador. Ahora, ¿será posible que nosotros demos esa garantía? Entonces sí, entonces cumpla. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo. ¿Creen que ese nombre funciona? Es que es ese nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Entonces, el poder de Dios no está, ¿qué le digo?, reservado para aquellos que tienen aureola, alitas, que nadie las va a tener aquí, ni nadie va a tener una vida perfecta acá. Pero está allí reservado para los que le buscan. Para los que le buscan. Entonces, necesitamos el poder de Dios. Alguien me hacía esta otra pregunta, me decía: hermano, ¿será que Dios puede seguir haciendo milagros en nuestra época? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. La Biblia dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, si esto del poder de Dios es algo grandioso en nosotros, esto es lo que me motiva a adorarle y alegrarme, porque lo hizo allá, lo sigue haciendo aquí y lo seguirá haciendo en el futuro, que es mañana. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer que cuando buscamos a Dios lo vamos a hallar. No, nunca se ponga a pensar que Dios está dormido. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Algunos decimos: hermano, es que mi fe no me alcanza. Ese es el problema, como no tiene el poder de Dios. No podemos prometer, no podemos hacer nada. No se limite. Dios está allí. Solo toque y Él va a abrir. Solo busque y le va a hallar. Porque el que toca se le abre, al que busca halla. Pero enlace, no le digo enlace el canal, usted enlace con Dios de la mano. Los doctores pueden decir una cosa, los bancos pueden decir otra cosa. Yo conocí un hermano que me invitó a un culto con mi esposa de Acción de Gracias. $60,000 debía. Y de la noche a la mañana, claro, él es un hombre, puso 2 zapaterías. Una zapatería que está allá por el Banco Agrícola Colón, aquí. Zapatería, zapatos americanos. Una venta de ropa muy, no, hombre, ahí topado, ahí cerquita también de ese sitio. Entonces, llegó un extremo que se le subió hasta arriba la deuda, $60,000. Solo daba, ni los intereses daba. Y joven, andaba por los 35 años. Y cada vez que nos encontrábamos, ¿cómo estábamos? Él en otra congregación y nosotros acá.
lloraba, porque los chillos hacen chillar a una persona. Entonces le decía, ore a Dios, ore hermano, yo voy a orar con usted, ore, ¿verdad? Para que Dios obre. Es que me dice, no creo, me dice que haya alguien, ni los bancos me quieren prestar ya, me dijo. Nadie, me dice. Dicen que me van a venir a quitar todo lo que compré de ese dinero, me dice, que me dieron prestado, que fue 15,000 y se le subió a 60,000. Hasta que llegó un día en que él se aferró al poder de Dios. Es que es eso. No, hombre, Dios te promete y dice, mira, clámame, te prometo que yo te voy a responder, ¿verdad? Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero uno lo ve como broma, no, hombres. Y eso lo hacemos de notar en lo práctico, porque cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? No me vaya a decir que usted va primero a Dios, usted va al médico, porque ya no aguanta el dolor. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la mano humana. Pero ¿qué tal si nos aferráramos a la mano de Dios? Fue una cosa diferente. Pero como así somos, ¿verdad? No, decimos, nuestra fe no me alcanza. No, la Biblia dice, si tuvieses fe como un granito de mostaza. Algunos se quedan con el granito. Avance un poco en ese texto. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Algunos dicen, chiquitito, un granito de mostaza chiquitito. Pero no se refiere a eso la Biblia. Se refiere a que tu fe se desarrolla, porque una mostaza es una planta. Si tuviese fe como un granito de mostaza, esa fe se va a hacer como una planta que va a tener muchos granos. Entonces cuando su fe se desarrolle, se expanda, entonces vas a decir al monte, échate a la mar y se hará. Es que para Dios no hay nada imposible. Pues este amigo, quiero culminar la historia, doblaba rodillas, comenzó a someterse al ayuno, comenzó a pedir que Dios le concretizara sus promesas, y comenzó a pedirle a Dios, quiero creer en que lo que tú hiciste en el pasado lo puedes hacer en el presente. Y comenzó a recordar la frase. Él cuenta, él decía, yo comenzaba a decirle a Dios, recuérdate cuando abriste el mar rojo, y todos los días, recuerda cuando abriste el mar rojo, y todos los días por 5 meses estuve diciéndole eso a Dios, recuerda cuando abriste el mar rojo, recuerda cuando abriste el mar rojo. Entonces vengo yo y él me contó, y le dije, ¿y por qué no dice cuando botó los muros de Jericó? Pero solo eso le venía a la mente. Su mente estaba tupida totalmente de las situaciones que él estaba viviendo. Solo Dios sabe cuando una persona tiene deuda, lo que enfrenta. Y lo tremendo que se metió en lío con un banco que es mexicano. Imagínese usted, hasta que un límite creyó a Dios en su poder. Dios promete, pero Dios cumple. Y se aferró a eso, de pesar 240 libras. Aquí lo teníamos en veces tocando, porque él puede tocar un instrumento. Había rebajado a 115 casi, bien delgado, acabado. Hasta que llegó un momento en que Dios le respondió. ¿Cómo? Cuando llegó al banco, alguien le pagó los $60,000 de un solo. Es que para Dios no hay nada imposible. Usted dirá, esos milagritos a saber de cuándo en cuándo lo hace el Señor. Él puede hacerlo todos los días si nosotros creemos en Él. Pero no, el Satanás nos ha tupido la mente. Que tú no sales de eso, tú no sales de la enfermedad, tú no sales de tu problema económico, tú no sales de esas situaciones difíciles. No, tú no sales de esas amenazas, es la última tuya. Y nos aferramos a lo negativo, nos agarramos más a creer el negativismo que otros nos transmiten. Y hacemos la palabra, el poder de Dios a un lado. Cuando el poder de Dios obra en nuestra vida, eso lo motiva a uno. ¿De quién cree que es esto lo que hemos hecho aquí? Es de Dios. ¿De quién son ustedes? De Dios. ¿Quién obró en ustedes? ¿Quién obró en tener esto que Dios nos ha dado? Dios, todo el poder de Dios. Entonces, si vemos esto, ¿cómo no me voy a aferrar a Dios? Y si usted en el pasado recibió la ayuda de Dios, ¿cómo no se va a aferrar en el presente? Si en el pasado, ¿quién le sacó adelante? Fue sus fuerzas, fue su capacidad intelectual. No fue su economía, fue el poder de Dios quien le sacó adelante. Entonces, siempre ese poder está vigente. Dios promete y cumple. Nunca limitemos a Dios. No me quiero quedar corto. El quinto motivo para alegrarnos es el conocimiento o la sabiduría de Dios. El cuarto es
su poder. Yo me alegro cuando veo el poder de Dios, pero este quinto me alegra más, me alegra más, porque esto del conocimiento, la sabiduría de Dios me motiva a adorarle. ¿En dónde puedo encontrar eso? Dice el versículo 10: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra, ¿qué dice el texto? Las maquinaciones de los pueblos. Dios frustra. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando uno lee el texto, es maravilloso poder ver que aquellos que son sabios, porque hay muchos sabios en este mundo, y hay gente, bueno, que se dicen ser sabios, ¿verdad? Y algunos que son sabios, en verdad, tienen un coeficiente intelectual muy desarrollado. Entonces, esos que se dicen sabios, yo les tengo una mala noticia, porque los que se dicen ser sabios en este mundo, y la mala noticia es esta: ellos no tienen que hacer nada. O sea, no pueden hacer nada, es la expresión más correcta. ¿Por qué? Porque un sabio tiene de menos a los demás. Tiene de menos a los demás. Los ve como algo insignificante, porque él se cree con su sabiduría superior a otros. Yo siempre he dicho esto: hay personas muy fuertes físicamente y también tienen de menos a otros. Pero digo esta frase: siempre va a haber una horma a tu zapato. Es decir, siempre va a haber alguien mejor que tú. Si tú te glorías en algo en tu escuela, en tu universidad, no, hombre, no hay nadie, dices vos, mira, va a haber otro más inteligente que tú. Yo he conocido tipos, hermano. Tuve un amigo que ese no estudiaba nada, era marihuanero y nunca estudiaba. Entonces ese 10 se llevaba. Entonces, pero ¿cuál era su clave, verdad? Bueno, él influía sobre otras. Decía: soy inteligente por la marihuana. Y otros decían a fumar marihuana también, y nada. Y no estudiaban, y sus materias reprobadas. Pero él tenía un coeficiente intelectual desarrollado. Aquí en nuestro país han habido personas que han tenido un coeficiente intelectual muy desarrollado. Usted tiene un Roque Dalton. Y en otros países tenemos, por ejemplo, a un Hemingway, escritor. Comenzó siendo un periodista, salió de la high school, un periodista, trabajó por una cadena de periodismo, andaba viajando por toda Europa y comenzó a escribir libros. Aquel libro tan conocido que se llama El mar y el pescador, un libro, es un bestseller. Entonces, alguien cuando uno lo lee, uno dice que qué impresionante lo que este tipo. O un C.S. Lewis cuando escribe con respecto a la muerte de su esposa, que solamente pone en su libro H, y uno dice qué barbaridad. Y uno puede ver hacia los lados, hacia el frente, y decir qué intelectuales, qué hombres, qué bárbaros. Pero ese tipo de intelectualismo o sabiduría humana no es nada con la de Dios. Si se trata de comparar con la sabiduría de Dios, no es nada. Hay quien con la sabiduría humana se cree sagaz, se cree astuto, se cree listo, y dice: no, Dios, soy más listo que Dios. Como le preguntaron un día a Stephen Hawking, le dijeron: bueno, ¿habrá alguien más sabio que tú? Dijo: no, dice más sabio. Sí, hay otros científicos, pero ¿crees que Dios te supera? Dijo: no, Dios no existe. Dios no existe. Dice el hombre necio en su corazón, dice la Biblia, que Dios no existe. Su sabiduría lo ha topado, su sabiduría lo ha encopetado. Por eso es que la sabiduría del hombre delante de Dios no puede hacer nada comparado a la sabiduría de Dios. Lo que viene de arriba es una cosa diferente. Por eso es que cuando los hombres sabios hacen algo y creen que lo que han hecho, establecer leyes, por ejemplo, los que legislan, dicen: nadie podrá contra nosotros. El texto es claro y dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones.
¿Por qué? Porque hay una sabiduría superior. Nulo, no, cada persona tiene consejeros. Por ejemplo, estuve viendo yo la consejera del presidente Donald Trump, es una mujer. Es una mujer, pero cuando uno chequea, revisa, es una pastora. Aunque el ministerio no hay para la mujer, yo no sé de dónde han sacado eso, esas sandeces. Ministerio no hay para la mujer. Hay liderazgo para la mujer. No es que esté diciendo de menos las hermanas, pero es una mujer. Entonces se cree sabia y la señora es su consejera y todo lo que él va a decidir, pues ahí está la señora detrás. Pero chequeando, qué consejera la que tiene este señor. Porque comienza a ver la vida de la persona. Qué sabiduría más impresionante, que ya lleva 3 maridos. Qué sabiduría, ¿verdad? Van a pensar, no hombre, si el otro mes cambio. Y dice, wow, dice usted, qué sabiduría. Y la cambió a su marido por otro más bonito. Qué sabiduría. Esa es tontera. Porque Dios solo un marido te ha dado a ti, y Dios solo una mujer te ha dado a ti. Ese es tener sabiduría. Y no solamente eso, sino que la señora sale en el internet anunciando sus ejercicios. Wow, qué sabiduría, entretenimiento para el cuerpo. Y dice, qué impresionante. Y aparte de eso hay muchas cosas más, que si uno registra la vida de una persona, va a hallar orificios por todos lados. Pero ¿quién es su consejero? ¿Quién es el que está detrás de este señor? Alguien puede decir, puede ser un judío inteligente, porque los judíos en todo están. Los que están como científicos en los Estados Unidos son judíos. Y alguien puede, hermano, encomiar y decir, qué hombre, qué mente. Pero hay una sabiduría superior. Cuando los hombres quieren imponer, cuando los hombres quieren decir, esto nadie lo quita, como lo que sucedió con el chinito, vea, que juega carritos todavía, tiene toda la colección de Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, Rambo 6, Rambo 7, Rambo 8. Qué sé yo, la estoy adelantando porque ya la va a sacar Rambo. Como Rocky 1, Rocky 2. Entonces tiene toda la colección de Rambo. Le gustan las armas, le gustan los carritos, le gusta jugar con los misiles, tocarlos. Cada vez que llega a ver los misiles nuevos, todos le aplauden, él sonríe a carcajadas. Es como un niño. Es como un niño. Y de repente él decidió reunirse. Su sabiduría dijo, no me reuniré con el presidente estadounidense, no lo haré. Pero ¿quién cambió sus pensamientos? Porque para él no hay otro. Si en las escuelas está su fotografía, cuando los alumnos llegan a las escuelas tienen que cantarle al chinito, no a Dios. Cualquiera dice, no, qué sabiduría, qué hombre. Dios sobrepasa eso. Y eso es lo que dice el texto. Hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Porque esa es la sabiduría de Dios. El mundo quizás pueda pensar en hacerle mal a alguien, en declarar guerra a otro país, pero Dios hace nulo el consejo de las naciones. Y quizás más de alguien, esta es una noticia para usted, más de alguien está maquinando hacerle mal a usted. Inteligentes se reunieron. ¿Cuántos se reunieron en contra suya? 15 en contra del hermano Wilber. 15, wow, 15. ¿Y cuáles son esas mentes pensantes que se reunieron? Tal hermano, tal persona, tal persona, tal persona. ¿Y qué piensan hacer? Pensamos hacerle daño físico. Él está viendo desde arriba. Estás planeando hacer daño. Y puede ser que sea contra usted, pero Dios frustra las maquinaciones perversas de los hombres. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Alguien puede pensar en hacerle mal a usted como hijo de Dios, pero Dios puede cambiar lo que el mundo piensa. Estamos, iglesia. Tomemos como base o ejemplo bíblico, vayámonos a lo que dice Génesis 50:20, para que usted aprenda de esto, que la sabiduría de Dios es más grande, es más extensa. Y si le hacen daño, pues Dios lo permite, ¿verdad? Dios es el soberano de todo. Pero veamos lo que pasó en la experiencia de José. Génesis 50 es el último capítulo de la Biblia. Lea conmigo el versículo 20. Las frases que José le dijo a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué les está diciendo? ¿Les está recriminando? No les está recriminando.
vosotros pensasteis mal contra mí. Estaba hablando del pasado. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Allá venía con su túnica de colores. No, dijeron, matémosle, este es chambroso. Porque es cierto, José cada vez que miraba algo, una acción negativa de sus hermanos, se le iba a contar a su papá. Pero no era por eso, era porque su padre lo amaba más a él. Pero ¿qué hicieron? Uno de los hermanos dijo, no, no lo matemos, echémoslo a una cisterna. Echémoslo a una cisterna, no lo maten. Y ahí pasaron los ismaelitas. Y uno de ellos dijo, vendámosle. Eso es lo que maquinaron contra él, la sabiduría del hombre. Eso idearon, lo malo, lo negativo, lo vendieron. Y vea usted esto, lo llevaron allá a Egipto. Lo vendieron, lo compró el oficial del ejército egipcio, Potifar. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron como mayordomo en la casa. Dios prosperó la casa de Potifar. Y después, por negarse a tener una relación sexual, fue a parar a la cárcel. Ellos pensaron hacer mal contra él. Vamos a desaparecer ¿Puedo agarrar su nombre? ¿Alguien me presta su nombre? Vamos a desaparecer a este, lo vamos a hacer a un lado. Los hombres pueden maquinar con su sabiduría perversidades contra ti, pero ¿sabes que Dios tiene propósitos? O sea, la sabiduría de Dios frustra los planes y la sabiduría de los hombres. Ustedes pensaron mal contra mí, pero ¿qué pasó después de la cárcel? Dios lo exaltó y lo puso como segundo después de Faraón. Y lo hizo para preservar en el futuro a los que eran 60, y de 60 fueron 2 millones. Para preservarlos a ellos. Ustedes pensaron mal contra mí, pero no, la sabiduría de Dios estuvo anteponiéndose. Él me guardó a quienes ustedes me vendieron, me mandaron a la cárcel, Dios me preservó y ahora soy gobernador de Egipto. Más de alguien está orando en mal contra suya, que le pase una rastra, que ojalá que caiga del evangelio, porque más de alguien usted le cae mal. Más de alguien dice que ojalá que cuando salga de la iglesia se tropiece, ojalá que se le ponche la llanta. Y hay gente que desea mal a usted, pero a pesar de que la gente está deseando mal, hay un Dios que está actuando, ya está trabajando. Mientras aquí lo están esperando, hay un Dios que le abre sendas donde no las hay. Dice las expresiones del doctor Carlos Stanley. Dice, estuve estudiando en la madrugada esas expresiones, me gustan, me clavé en ellas. Y dice las expresiones de Carlos, dice, ¿por qué Dios no llevó a los israelitas por el camino de los filisteos? Porque iban a haber mucha violencia, dice la Biblia. Iban a desmayar, ellos no sabían nada de guerra. Ellos habían sido esclavos por 430 años y no sabían nada que agarrar una lanza o una espada. Y los llevaba por el camino de los filisteos, que quedaba más cerca. No, Dios quiso llevarlos por el camino más largo, por el desierto. Y allá les dijo, acampen en Pi-Hahirot, le dijo a Moisés, y acampó Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios lo llevó por otro lado. Porque Dios muchas veces nos lleva por desafíos para probar nuestra fe. Y cuando vayas en esos desafíos, van a haber personas que Él las va a presentar, te van a desafiar tus desafíos, te van a presentar enfrente tuya con su sabiduría extrema. Van a decir, oh, qué tremendo, a este no lo dejo pasar. Pero ese es tu desafío. Dios te llevó por allí, enfrenta y agárrate de la mano y dile, Señor, yo no puedo pasar por esto si tú no abres camino. Dios quitará lo que te pongan como paradigma. Y cuando esto se da, estas dos experiencias que le estoy narrando se da, su poder se da, sus promesas se dan, la sabiduría impresionante que Dios nos da, en la cual Dios actúa muchas veces, se sigue dando en el presente. Y esto nos impulsa a nosotros a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, Señor, dependo de ti. Yo no dependo de mí mismo, Señor, yo no me glorío de lo que tengo, porque la Biblia dice que el que se gloría, no se gloríe en las cosas que tiene. No se gloríe en cuanto usted es una persona muy popular en su colonia, en su barrio, en su cantón, en la residencial. No se gloríe en eso, en que tiene muchos amigos. El que se gloría, gloríese en conocerme a mí, dice Jehová. Gloríese. Pero no olvidemos, hermanos,
estos dos aspectos: poder y sabiduría. No, nunca se maltrate usted a sí mismo. Ay, yo soy topado, loco. Así como decía un hermano, yo soy loco, men. Usted no es loco, usted no es topado. Usted tiene la mente de Cristo, ¿ah? Y tiene la sabiduría de Dios accesible para usted. Todo aquel que retiene la sabiduría y deja que la sabiduría de Dios obre en favor suyo, Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Más de alguien está tratando de hacer algo, pero Dios lo impedirá. ¿Qué dijo el señor Hugo Chávez hace muchos años? ¿Qué dijo hace poquito el presidente de Ecuador? No los dejó predicar. Y claro, habían leyes en Ecuador, ¿verdad? Habían leyes. Y esas leyes que eran para los criminales, ¡pum!, se las asentó a los cristianos. Ahí estaban el montón de viejitos en el internet llorando. Señor, no estaban profiriendo ninguna expresión negativa en contra del presidente, porque nosotros no tenemos que maldecir al príncipe de nuestro pueblo. Tenemos que orar por los presidentes. Pero muchas veces ellos ponen leyes exageradas, ¿ah? Y ahí las pusieron. Y los viejitos que predicaban en los parques no van a predicar más en los parques. No, inteligente el presidente, él manda. Sí, Dios lo ha puesto, Dios pone y quita. Pero mientras esté, Dios lo tiene allí y nadie lo quita, pues. Él pone leyes. Y ahí estaban los viejitos llorando, Señor, Señor. Y uno lloraba a la par de esos viejitos viendo el internet. Estuvieron orando 10 días. A los 10 días Evo Morales dice: esa ley no era para ustedes, eran para los criminales. Sigan predicando el evangelio. ¿Ah? Las expresiones del presidente Hugo Chávez, todos las han visto, las más conocidas, ¿verdad? Pero otras quizás no. Otras quizás no. Él hablaba con respecto al reino de los cielos y dijo: el reino de los cielos no es allá, es aquí. Como diciendo, aquí yo mando, aquí se hace, como dice el marxismo-leninismo. No, una cosa es hablar de ideologías, pero otra cosa es respetar la Biblia. Con la Biblia no te metas. El reino de Dios es aquí, no es allá, es aquí. La prosperidad es aquí, la igualdad es aquí, no es allá. Esas son, como diciendo, van las promesas. Pero me gustó lo último, cuando ya estuvo enfermo. No importa si él tenía su religión, pero comenzó a llorar y a decir: Cristo Redentor decía, solamente dame el día del día. Dame un día tras día para poder vivir y llevar tu corona de espinas. ¿Dónde está tu sabiduría? Nunca nos jactemos ni tengamos de menos a los demás, porque hay otra horma más grande que la nuestra. Y nada se puede comparar a la sabiduría de Dios. Nada, nada, nada. Los hombres hacen y deshacen como ellos quieren hacerlo con su propia autoridad, pero Dios define. Por eso es que vale la pena estar ensamblados en el evangelio. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Analfabetas, personas que no tenemos nada que hacer. Por eso es que estamos gritando aquí. Si supieran y yo les preguntara a ustedes, quiero que se ubiquen en dónde están las personas más sabias y las más ricas de este mundo. No me esté viendo para Beverly Hills, allá en Las Vegas. Ese es el infierno. Yo tuve un familiar que trabajó en Las Vegas y decía: ese es un infierno terrible. Ver aquellos, ahí hay lugares donde están los abogados accesibles, te casan, ahí están con hombre o mujer. Si quieres casarte con un animal, ayer un tipo se casó con una mula. Míralo en internet, la mula vestida de blanco. Es más mulo él que la mula. Recibes a la mula como tu esposa. Mire qué sabiduría más impresionante. Ya usted casándose con una animala, imagínese. No se case con una animala. Aquí hay hermanas bonitas. Imagínese que se case con popis, trajeado popis moviendo la cola. Ay, qué sabiduría más impresionante. Se casó con el chucho. Es Dios, la mente distorsionada de los hombres. Eso queda. Pero qué lindo es cuando alguien, lo que el mundo llama loco, analfabeta, gente sin cerebro, nos dicen a nosotros. ¿Dónde está la gente con cerebro? ¿Está en la universidad? ¿Son los catedráticos? Ve a ver, denota qué es lo que te dicen tus catedráticos. Mira cómo hablan, mira cómo te contradicen la Biblia, cómo contradicen la ética, la moral. Ellos no tienen moral. Algunos de ellos tienen hasta 5 mujeres, otros de ellos andan en zumba, en borrachera y de goma llegan a enseñar. No todos, porque no puedo generalizar la expresión.
Pero ese es el tipo de hombre que es sabio. Como dijo aquel hombre en la película, culmino con esto: Cristo no está muerto. Cuando el catedrático que se agarró con el alumno, ¿verdad?, que le contradecía y quería aplastarlo, quería dejarle la materia. Conocía de teología, pero terminó conociendo al Dios de la teología cuando ya estaba en el piso. No podemos contradecir la sabiduría de Dios. Es mejor actuar con humildad y decir: Señor, me apego a tu voluntad, lo que tú decidas. No te la lleves de listo y decir: Dios, no entiendo, Dios, no te entiendo. Dios no necesita ser entendido, Dios necesita ser obedecido. Por eso es que doblemos rodillas cuando hay necesidad de taparnos la boca. Jálate el zipper y cállate. Es más sabio cerrar la boca que abrirla. No somos nadie para estarle retribuyendo a Dios despropósito alguno. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración, y así con nuestros ojos cerrados, bien cerraditos, yo deseo orar por usted. Hay un hospital en México. Es una clínica privada. Los médicos muy inteligentes han puesto un rótulo que dice así: si vienes a esta clínica, no nos mires a nosotros, mira a Dios. Porque los médicos son cristianos. Entonces, cuando las personas desahuciadas llegan, ellos no pueden hacer nada. Ellos preguntan: ¿cómo está tu fe? ¿Eres cristiano? Hacen que las personas tengan fe, vuelvan a la fe a la luz de la Biblia. Regalan nuevos testamentos. Los hombres con su sabiduría creen arreglar todo, y en lugar de arreglarlo, distorsionan, destruyen. Quiero que levantes clamor delante del Señor. Vamos a orar. Yo quiero hacer dos invitaciones, pero antes de invitar, hay unas frases que quiero que las lea o las escuche. Se llama Milton Valle: Dios es capaz. Así, con sus ojos cerraditos y su rostro inclinado, grábese esta alabanza. No hay momento en que Dios se torne incapaz. Nosotros somos incapaces. Dios es capaz. Levante sus manos hacia arriba. ¿Cuál es tu situación? Escuche esas frases. De mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad. Levante sus manos hacia arriba. Permítale al Espíritu Santo que le ministre. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, nunca se le olvide. Calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dios es capaz. Dios es capaz. Escuche toda la alabanza y deleites en ella. Mover las montañas. Esto nos tiene que motivar, alegrarnos. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás abandonado. Dios es capaz. El poder de Dios está a tu favor. De suplir tu necesidad. El sabio de sabios está
está de tu lado. Enfermedad y hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. 9 montañas al mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Dios es capaz de seguir abriendo mares para que tú camines en seco. Dios es capaz de seguir derribando muros para que conquistes. Dios es capaz de seguir hablándonos a través de las zarzas, es decir, de cosas insignificantes. Dios es capaz de restaurarte. Dios es capaz de exaltarte. Dios es capaz de hacerlo todo. Siempre si solo puedes creer. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada que Él no pueda hacer. Si tu vida está Especialista imposible. hacia la deriva, No sé qué usted necesita. porque tu barco que lleva timón no tiene capitán. No tiene capitán. Tú necesitas a alguien que dirija tu embarcación. Tú necesitas a alguien que dirija tu vida. Se llama Jesucristo. Jesucristo. Pónganse de pie las personas quienes le van a rendir su vida a Cristo en esta mañana por primera vez. Si hubiera alguna persona que es amigo o amiga que quiere rendirle su vida a Cristo en esta mañana por primera vez, póngase de pie. Allí donde usted está, a la par de su asiento. Tengo un minuto nada más. Si hubiera alguien quien necesite reconciliarse con Dios, porque es probable que alguien le echó zancadillas, o es probable que usted pecó de manera voluntaria. Todo puede suceder en esta vida, señores. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.